Siempre hemos mirado a las estrellas en busca de respuestas, en busca de nuestro lugar en este teatro silencioso e infinito. Buscamos patrones, construimos modelos, derivamos elegantes ecuaciones que describían la danza de los planetas y la luz de galaxias lejanas. Y en el fundamento de todo esto yacía un postulado inquebrantable y reconfortante, el postulado de nuestra soledad cósmica. No en el sentido de la ausencia de otra vida, no, sino en el sentido de nuestro aislamiento. Vivimos en una isla, bañada por un océano de azar. Todo lo que nos llega desde la oscuridad interestelar, cometas, asteroides, polvo, no es más que los restos aleatorios de naufragios ocurridos eones antes de nosotros, a parsecs de distancia. Mensajeros accidentales sin destinatario ni destino. Solo basura cósmica, arrastrada a nuestra orilla por la gravedad. Eso pensábamos. Estábamos seguros de ello. Pero, ¿y si durante todo este tiempo hemos estado equivocados? ¿Y si el océano no es tan caótico después de todo? ¿Y si algunos de estos mensajes en una botella no viajan por casualidad? ¿Y si uno sigue a otro? Recuerden, octubre de 2017. Los astrónomos que trabajaban con el telescopio Pan-STARRS en Hawái notan algo extraño, un tenue punto de luz, moviéndose a una velocidad increíble, demasiado rápido para ser un prisionero de nuestro Sol. Los cálculos lo confirman. La trayectoria es hiperbólica. Esto significa que el objeto vino de fuera, del espacio interestelar, atravesó nuestro sistema y se va para siempre. Le dieron un nombre, Unei Oumuamua, un mensajero de lejos que llega primero. Y desde el principio, este mensajero se comportó de manera desafiante. Rompió todas las reglas. Primero, su forma. Un análisis de su curva de luz, es decir, cómo cambiaba su brillo, apuntaba a algo completamente inimaginable. No era una esfera, no era una patata como la mayoría de los asteroides, sino un objeto extremadamente alargado, como un cigarro de cientos de metros, o perfectamente plano, como un panqueque. Ambas opciones son un sinsentido para un cuerpo natural. Segundo, su movimiento. Oumuamua se estaba acelerando. No mucho, pero de forma perceptible. Se alejaba del Sol más rápido de lo que debería, obedeciendo solo las leyes de la gravedad. Esto ocurre con los cometas. Cuando el hielo en su superficie se evapora por el calor del Sol, se crea un empuje reactivo. Pero Oumuamua no tenía coma, ni cola, ni signos visibles de desgasificación. Se aceleraba en silencio, silenciosamente, como si estuviera bajo la influencia de una fuerza invisible. La comunidad científica estalló en hipótesis, desde las más prosaicas, un iceberg de hidrógeno cuya evaporación no pudimos detectar, o un banco de nieve de nitrógeno desprendido de un exoplutón, hasta aquellas que se pronunciaban en susurros por miedo a parecer dementes. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, propuso la idea más simple y aterradora. Dijo: dejemos de buscar explicaciones naturales exóticas donde se presenta una tecnológica. ¿Y si Oumuamua es un artefacto? Una vela solar, una estructura delgada y ligera, acelerada por la propia presión de la luz solar. La sonda de alguien. La nave de alguien. La idea era demasiado audaz, demasiado radical. Fue escuchada cortésmente y colocada en el estante de las teorías más extravagantes. Oumuamua se fue, dejando un rastro de preguntas y una leve sensación de inquietud. Nos quedamos con la idea de que habíamos presenciado un evento único, singular, una anomalía estadística, un capricho de la naturaleza que quizás nunca podríamos explicar. Y la historia debería haber terminado ahí, pero no lo hizo. En los archivos de datos, en los gigantescos repositorios de información que los sistemas automatizados de sondeo del cielo como
ATLAS, el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides. Llenan continuamente, una bomba de tiempo estaba haciendo tic-tac. Este sistema, como una vasta red digital, rastrea el cielo en busca de cualquier cosa que se mueva. Su trabajo es advertir sobre asteroides potencialmente peligrosos. Cataloga miles de objetos cada noche. La mayoría de ellos son nuestros viejos conocidos, que orbitan en trayectorias predecibles dentro del sistema solar. Pero a veces, la red atrapa algo más. Así fue como se descubrió el segundo visitante interestelar, el cometa 2I Borisov. Se comportó correctamente. Parecía un cometa, tenía una coma, una cola, y su aparición tranquilizó a muchos. Veis, decían, Oumuamua fue la excepción, y Borisov es la regla. Los viajeros interestelares son solo cometas de otros sistemas. Podemos respirar tranquilos. Pero entonces, en el mismo archivo de Atlas, encontraron un tercero, 3I Atlas, otro punto tenue y sin rasgos distintivos, otra trayectoria hiperbólica, otro invitado del abismo. Al principio, ninguna sensación. Las estadísticas comenzaron a acumularse. Los objetos interestelares quizás no sean tan raros después de todo. Simplemente no teníamos instrumentos lo suficientemente sensibles para notarlos antes. Y aquí es donde comienza la parte de la que no se escribe en los comunicados de prensa. La parte que se discute en seminarios cerrados y correspondencia cifrada. Varios grupos de astrofísicos, independientemente unos de otros, decidieron hacer lo que parecía una comprobación de rutina. Tomaron la trayectoria de Oumuamua y la compararon con la trayectoria de 3I Atlas. No solo la compararon, las rastrearon hacia atrás en el tiempo. Hicieron una pregunta simple. ¿De dónde vinieron? Imaginen un océano cósmico, infinito, oscuro. De sus profundidades, de vez en cuando, llegan astillas a nuestra isla. Una vino del norte, otra del suroeste, una tercera del este. Esto es lo que esperábamos, aleatoriedad, caos. Pero los datos mostraron algo diferente. Tanto Oumuamua como 3I Atlas vinieron del mismo y diminuto parche del cielo, en dirección a la constelación de Lira. Esto ya era extraño, muy extraño, estadísticamente, extremadamente improbable. Es como si dos trozos de madera, arrojados al océano en diferentes puntos del planeta, llegaran a la misma roca en la playa. Pero luego, fue peor. Cuando los investigadores superpusieron sus trayectorias, corrigiendo por sus tiempos de llegada, Oumuamua, en 2017, 3I Atlas, unos años más tarde, vieron algo que les hizo volver a comprobar sus cálculos una y otra vez. Las trayectorias no eran idénticas, estaban correlacionadas. Permítanme intentar explicarlo. Imaginen que están parados al costado de una autopista. Un coche rojo pasa a toda velocidad. Y exactamente 5 minutos después, un coche azul pasa a toda velocidad. Solo una coincidencia. Pero, ¿y si notan que el coche azul está imitando las maniobras del coche rojo? Cambia al mismo carril en el mismo tramo de la carretera. Reduce la velocidad en la misma curva. Eso ya no es una coincidencia. Eso es una persecución o una escolta. La trayectoria de 3I Atlas parecía como si estuviera calibrada con la trayectoria de Oumuamua. El objeto pasó a través de nuestro sistema por un camino que era inquietantemente similar al de su predecesor, pero con un desfase, como si estuviera evitando deliberadamente una repetición exacta, pero siguiendo el mismo vector general. Y sí, también se registró en él una aceleración débil e inexplicable, sin coma, sin cola, silenciosamente. La significancia estadística de esta coincidencia aún no ha alcanzado el estándar de oro de 5 sigma, el nivel en el que es imposible hablar de azar, pero ya ha superado las 3 sigmas.
Este es el umbral en el que los científicos comienzan a decir: aquí hay algo. No sabemos qué es, pero esto no es ruido, es una señal. El fantasma de Avi Loeb había regresado y ahora no estaba solo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son nuestras opciones? Repasémoslas, desde las más seguras hasta las más inquietantes. Hipótesis 1. La gran coincidencia cósmica. El universo es inconcebiblemente vasto y antiguo. En él sucede todo lo que no está prohibido por las leyes de la física. E incluso los eventos más improbables deben ocurrir en algún lugar, en algún momento. Simplemente presenciamos una fluctuación, un caso atípico estadístico de proporciones increíbles. Dos objetos de la misma región del espacio, con propiedades anómalas similares, visitándonos con pocos años de diferencia. Es simplemente el premio gordo en un casino donde el número de dados tiende al infinito. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Extremadamente improbable. Esta hipótesis es conveniente. No requiere reescribir los libros de texto. Solo requiere que aceptemos nuestra propia insignificancia frente al caos universal. Pero es intelectualmente perezosa. Explica el misterio, declarándolo inexplicable. Hipótesis 2. Un fenómeno astrofísico desconocido. Quizás estamos malinterpretando fundamentalmente algo sobre cómo se forman y mueren los sistemas estelares. Tal vez exista algún mecanismo que expulsa cadenas enteras de objetos de los discos protoplanetarios o cinturones de asteroides. Imaginen una onda gravitacional que se dispara no una vez, sino secuencialmente, con cierta periodicidad. O una estrella binaria que, en el curso de su compleja danza, dispara un enjambre de escombros en una dirección, pero con pequeños intervalos de tiempo. En este caso, Oumuamua y 3i Atlas son hermanos, productos de un único cataclismo que ocurrió hace millones de años, en algún lugar del brazo de Orión. ¿Su extraña forma y aceleración? Quizás sea una propiedad de los objetos formados en condiciones especiales que aún no conocemos. Por ejemplo, podrían estar compuestos de hidrógeno o nitrógeno congelado, lo que los haría parecer icebergs cósmicos, derritiéndose sin vapor visible. Esta versión es elegante. Preserva nuestra imagen del mundo, pero le añade un capítulo nuevo y emocionante. Promete nuevos descubrimientos. Y es completamente segura. Pero hay una tercera hipótesis, aquella que todos temen pronunciar en voz alta, la hipótesis de la tecnología. Y aquí el campo de la especulación se vuelve ilimitado y oscuro. Si estos son artefactos, entonces su correlación no es una coincidencia ni un subproducto de un proceso natural. Es un diseño. ¿Qué tipo de diseño? Opción A. Reconocimiento. Estamos tratando con una serie de sondas de reconocimiento. Imaginen una civilización que explora la galaxia no con una sola nave, sino con un enjambre. Un enjambre que se mueve de manera dispersa, pero coordinada. Oumuamua fue el primer escáner. Pasó, recopiló datos sobre campos gravitacionales, viento solar, quizás incluso escuchando nuestra radioesfera. 3i Atlas es el segundo escáner, siguiendo su estela para verificar los datos, o para estudiar otra parte del sistema, o simplemente el siguiente elemento en una cinta transportadora de exploración. Pasan a través de sistemas estelares por miles, sistemáticamente, como una cosechadora por un campo. Y nosotros, simplemente, estábamos en su camino. En este escenario, no somos más que una muestra geológica para ellos. Son indiferentes, fríos. Su objetivo es la información, y este pensamiento es a la vez calmante y aterrador por su escala. Opción B. Logística. Oumuamua no es solo una sonda, es una especie de baliza,
o un contenedor, o un repetidor. Y 3i Atlas es la siguiente parte del sistema. Por ejemplo, Oumuamua podría haber sido un colector pasivo. Pasó volando, grabó todo en su medio de almacenamiento, pero no tiene un transmisor potente para enviar datos a través de miles de años luz. Y ahí es donde entra 3i Atlas. Su tarea es alcanzar a Oumuamua en algún lugar de ahí fuera, en el frío vacío entre las estrellas, acoplarse, recuperar los datos y quizás, usando la energía de otra estrella, enviar un informe a casa. Esta es una misión compleja, de múltiples etapas, de la cual estamos observando partes sin entender el panorama general. Vemos solo 2 eslabones de una cadena, sin saber dónde comienza o termina. Y luego está la opción C, la más oscura, basada en la hipótesis del bosque oscuro descrita por Cixin Liu. El universo es un bosque oscuro, lleno de cazadores escondidos. La supervivencia pertenece a los silenciosos. Cualquiera que revele su presencia será destruido de inmediato, simplemente por seguridad. No hay lugar para la amistad en este bosque, solo paranoia. ¿Y si Oumuamua fuera un fugitivo, un portador de información prohibida, o simplemente un representante de una civilización que rompió el silencio y fue aniquilada? Y es lo último que queda de ellos. Y 3i Atlas es el cazador, el ejecutor, el limpiador. No solo lo está siguiendo, lo está persiguiendo. Sus trayectorias no solo se correlacionan. Una es una persecución. La otra es una huida. Su inexplicable aceleración es el trabajo de motores. Motores débiles y eficientes, diseñados para viajes de milenios. Motores que encendieron al pasar por nuestra estrella para corregir su rumbo, para ganar o acortar la distancia. No presenciamos un acto de exploración. Presenciamos los episodios finales de una persecución cósmica que ha estado ocurriendo, quizás, durante millones de años. Una persecución que comenzó en los abismos entre las estrellas y barrió nuestro hogar, nuestro propio patio trasero, mientras discutíamos sobre política y veíamos programas de entretenimiento. Piénsenlo. Todos nuestros telescopios, todos nuestros radares. Estábamos buscando una señal de radio. Estábamos esperando un hola educado. Imaginábamos el contacto como un diálogo. Pero, ¿y si el contacto no son palabras? ¿Y si el contacto es solo la sombra de 2 naves silenciosas parpadeando en la pared de nuestra caverna? ¿Y si el evento más grande en la historia de la humanidad ya ha sucedido y ni siquiera nos dimos cuenta? Esta última hipótesis lo cambia todo. Transforma el universo majestuoso y vacío en un lugar peligroso. Llena el silencio del espacio, no con la anticipación de un milagro, sino con un silencio tenso y reprimido. Nos hace mirar cada nueva anomalía, cada cometa extraño, no con la curiosidad de un científico, sino con la cautela de una presa. Nadie sabe la verdad. Los datos todavía se están acumulando. Quizás mañana se publique un artículo que lo explique todo con un fenómeno natural simple y aburrido. Y todos respiraremos aliviados. O quizás mañana se encuentre un 4i y un 5i. Y nos daremos cuenta de que esto no es una cadena, sino una autopista entera, pasando directamente por nuestra sala de estar. Oumuamua significa mensajero. Todavía no sabemos qué nos trajo. ¿Un inquietante enigma sobre sí mismo? ¿O una advertencia sobre lo que vuela tras él? Estamos mirando al pasado, analizando las trayectorias de objetos que hace mucho que nos dejaron. Se han llevado sus secretos a la oscuridad interestelar, dejándonos aquí, en nuestra pequeña isla azul, con una pregunta nueva y fundamental. ¿Estamos solos? Parece que no. Pero, ¿y si fuera mejor que lo estuviéramos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una increíble coincidencia?
¿Una nueva y desconocida ley de la naturaleza? ¿O algo más? Escriban su opinión en los comentarios. Realmente me interesa saber hacia qué hipótesis se inclinan. Y sigan mirando al cielo. Quizás ya no esté tan vacío como pensábamos.